Nada más ni nada más ni nada menos que el doctor Palermo, que además de los conocimientos específicos en esta materia, un profesor que nos tiene acostumbrados ya a muy lindas tardes desde que tenemos este nuevo sistema, pero sobre todas las cosas un gran amigo. Así que a Omar también, gracias, y a todas las escuelas que quiero destacar aquí, que todas las escuelas integrantes de Reflejar, de todas las provincias argentinas, han tratado de colaborar de manera de difundir esta capacitación que nos hace muy bien a todos aquellos que estamos en el fuero penal de las distintas provincias, porque no estamos haciendo más que cumplir con una manda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que dejémoslo al expositor y gracias a todos y que tengamos todos buenas tardes. Gra- Gracias, Claudia. Bueno, tenemos que dar las gracias en este momento a Reflejar, que en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos ha organizado esto, y al Centro de Capacitación Manuela Sáenz, que, que si no sería posible sin toda esa estructura dar esta conferencia. Gracias, Diana, en tu persona lo hacemos eh, patente. Y bueno, voy a presentar al expositor esta tarde, que ya todos conocen, pero no obstante ello, me enorgullece hacerlo. El doctor Omar Palermo es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es profesor titular efectivo de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 2008, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, bajo la dirección del doctor Jesús María Silva Sánchez en el 2005. Es becario postdoctoral de Alexander von Humboldt bajo la dirección del profesor Michel Paulik, catedrático de la Universidad de Freiburg, Alemania, desde el 2018 al 2021, expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, director nacional de la Maestría en Derecho Penal que organiza la Universidad Nacional de Cuyo, y autor de obras y artículos sobre derecho penal en particular. Esto es una apretadísima síntesis de lo que ha hecho el doctor Palermo. Así que, bueno, Omar, te dan la palabra. Y cuando vos digas, yo activo el PowerPoint. Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Un placer estar acá en este ámbito que nos ha unido con Claudia, que es Reflejar. Nos ha unido la pasión por el derecho penal, la pasión por la judicatura, la vocación por el Poder Judicial y la amistad. Así que es un buen combo para compartir. Y bueno, muy contento de estar acá con todos ustedes. Agradeciendo también a Diana, que siempre está presente con el centro nuestro de capacitación y a la Dirección de Derechos Humanos, que también siempre colabora. Así que muy contento de estar acá y agradecido con la idea de compartir algunas ideas que de algún modo u otro he dicho en algún otro lugar, pero que me parece que está bueno reflotar esta discusión porque además está en agenda de la actividad política, de manera que, claro, el tema que nos convoca es una capacitación eh, ordenada o sugerida por los estamentos internacionales que dicen, bueno, no se puede condenar a prisión perpetua a jóvenes con menos de 18 años. Digo, ya eso es un... ¿Por qué es ilegítima una pena de prisión perpetua? En sí mismo, si es legítima o no, pero en lo que a nosotros nos atañe, si es legítima frente a jóvenes que todavía no han cumplido la mayoría de edad. Es ilegítimo porque son más inmaduros, es ilegítima esa pena de prisión perpetua porque no pueden comprender en su total dimensión la criminalidad del acto, y entonces esa inmadurez es la que justifica la menor pena. Si lográramos acreditar con fehaciente certeza de que un joven de 17 años tiene una madurez plena y una inteligencia superior y entiende todo, ¿sería legítima una pena de prisión perpetua? Eh, la idea que pretendo defender en esta presentación, que pretendo sea breve para no cansarlos por este medio bueno, que nos permite comunicarnos, pero que también agota un poco, ¿no? Digo, ya la gente está un poco cansada del Zoom. Entonces, digo, para hacerlo más entretenido, pienso hablar poco. Pero digo, la tesis que me gustaría defender es
la imputación a jóvenes adolescentes no es ajena a la imputación de adultos. No es una característica psicológica lo que fundamenta la responsabilidad penal de un joven, como tampoco lo es en un mayor, en un adulto. Lo que caracteriza a la imputación es una imputación normativa, es un ámbito de responsabilidad, un ámbito de autodeterminación, que en el caso de los jóvenes es menos intenso, menos, sinalagmáticamente menos completo que en el caso de mayores. Entonces me gustaría defender esa tesis y cómo impacta esa tesis en jóvenes que tienen menos de 16 años, en jóvenes que tienen menos de 18 años y en las personas adultas. Entonces me gustaría defender esa primera hipótesis, que además impacta en un sistema penal juvenil que para mí tiene que ser menos penal y más de protección de derechos, sobre todo a medida que se van, no se tiene todavía los 17 años de edad. Me gustaría entonces que compartamos la pantalla, si te parece, Noé, porque yo no lo puedo hacer desde acá. Y la primera reflexión que haría yo es que tiene que ver con el título que yo pensé para esta ponencia, si lo puedes. Ahí está, no, ahí creo que está bien. Entre el derecho penal juvenil, entre la sanción y la educación, ¿no? Digo, esa tensión permanente que existe en el derecho penal juvenil, ¿no? El derecho penal juvenil educa, entonces mira al futuro, mira al joven, está concentrado en el joven que está sometido a proceso, o mira al pasado. Entonces lo que importa es la sanción. Pareciera que hay una tendencia a decir, bueno, no, lo que importa es mejorar al joven. Y esa es una tendencia que es un regalo que viene un poco envenenado, ¿no? Digo, es un regalo que trae alguna ese ideal resocializador, es un ideal que puede transformar al derecho penal juvenil, al proceso penal juvenil, en un proceso penal, en un derecho penal de medidas, y no en un derecho penal de acto, en un derecho penal de responsabilidad por la peligrosidad y no la responsabilidad por lo que ha hecho el joven. La idea de resocialización, que está muy desprestigiada en el campo del derecho penal de adultos, suele ser la idea central del proceso penal juvenil. Esa es una primera paradoja que me parece que hay que desarmar. Digo, no puede ser la legitimidad del derecho penal juvenil la idea de resocialización. ¿Tiene que tender a un sistema penal juvenil a la idea de resocialización? Sí. Es el primer obstáculo por el cual una prisión perpetua no es aceptable en estos casos, porque se renuncia a la resocialización, se renuncia a la vida en sociedad. Pero que el ideal resocializador sea una aspiración del sistema penal juvenil no puede ser la razón que legitime ese derecho penal juvenil. Hay que encontrar razones para la legitimación del sistema penal juvenil y esas razones están en cómo se justifica esa intervención penal frente al joven, por qué es legítimo, hay que explicarle al joven por qué es legítima esa intervención penal, hay que explicarle a la sociedad por qué es legítimo que un joven que todavía no cumplió 18 años de edad puede responder penalmente, o sea que hay que explicarle al joven, pero también hay que explicarle a la comunidad, y de algún modo, ¿cuál es la medida de esa responsabilidad? ¿Qué es lo que cambia en un caso o en otro, ¿no? Y entonces la primera paradoja es, bueno, hemos exportado al derecho penal juvenil un sistema de resocialización que ha fracasado, que fracasa en el ámbito penal de adultos. Esa es una primera curiosidad, ¿no? Digo, en el ámbito penal de adultos fracasa la idea de resocialización. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la pena no resocializa, sino que más bien mejora, entre comillas, el camino criminal que ha elegido o que le ha puesto la vida a esa persona que cumple la pena privativa de libertad. El estrepitoso fracaso empírico de la pena privativa de libertad en cuanto al ideal de resocialización. Entonces, ya sabemos que esto para los mayores, para los adultos fracasa, no resocializa, enfocamos el sistema penal juvenil en esa idea que hemos importado del derecho penal de adultos. Primera conclusión un poco extraña, así, bueno, esto que fracasa acá es lo que me baso para justificar el castigo en el ámbito del derecho penal juvenil. No hay empíricamente un éxito del sistema resocializador. El segundo argumento es, bueno, si hay algo que nos dejó la, la idea de la filosofía de Kant y Hegel es que la pena no puede ser más, no puede ir más allá de lo que el autor cometió, el principio del hecho, ¿no? Entonces, si el principio del hecho se constata con la idea de resocialización, bueno, ¿qué hago? ¿Qué priorizo? Se prioriza la idea de resocialización, pero cuidado,
la idea de resocialización me desatiende el principio del hecho. ¿Por qué me desatiende el principio del hecho? Porque lo que importa es lo que necesita el joven para ser resocializado y no lo que importa menos el hecho que la idea de resocialización. Entonces, la idea de resocialización me puede llevar a medidas de protección entre comillas, muy duraderas por hechos leves o a medidas de protección muy leves por hechos graves. La idea de resocialización se lleva mal con la idea del principio del hecho. Un derecho penal de culpabilidad por el hecho está en tensión con la idea de prevención especial, con la idea de resocialización. Y entonces, a veces esa tensión se resuelve con un encubierto fin de protección que en realidad se parece mucho a esa idea de una medida tutelar, que era lo que se abandonó. El derecho penal juvenil aparece como una evolución al régimen tutelar. Y entonces, digo, yo tengo dudas de qué tan racional fue esa evolución y si realmente ha sido una evolución. Si el derecho penal juvenil no es en los hechos un derecho penal de medidas de seguridad, de medidas tutelares, encubierto con las garantías que es cierto, son importantes para el joven, pero que no son una buena razón para extender el régimen penal juvenil a partir de los 16 años, y mucho menos cuando todavía no se han cumplido la edad de los 16 años. Pero esa evolución es un poco extraña, un poco paradojal. Importamos algo que ya ha fracasado en el derecho penal de adultos. Tampoco en el derecho penal de adultos la prevención especial, la resocialización, justifica el castigo frente a la persona que ha cometido un delito. ¿Por qué no lo justifica? Porque es una injerencia inadmisible en la esfera íntima de la persona. ¿Por qué el Estado puede tener facultades para eh, eh, exigir a una persona adulta que se acomode, que se adecue a lo que piensa la mayoría, que le podemos imponer un modelo de personalidad? Es ingerente la idea de resocialización. No se lo dice cualquier autor que podemos leer. Dice, la idea de prevención especial no puede legitimar nunca la pena frente al autor del hecho adulto, porque no se le puede imponer un modelo de por qué una persona adulta tiene que someterse a las convicciones de la mayoría. Un derecho penal respetuoso de la dignidad del hombre diría, bueno, respetémosle a ese señor su capacidad de elección y que ese señor que libremente elige ser autor de un delito responda sinalagmáticamente, responsablemente por ese hecho que ha cometido. Ese respeto a la elección, a la capacidad de elección, aparece desdibujado en la idea de prevención especial. Por lo tanto, se introduce a el derecho penal juvenil una idea de resocialización que no se lleva bien con el principio del hecho y que, por lo menos para adultos, es una injerencia inadmisible en la esfera íntima de la persona. Por eso, tan inadmisible es que por eso el sistema de resocialización nunca puede ser una obligación para el condenado, sino una oferta. Tiene que poner a disposición el Estado de la persona adulta un sistema de resocialización. Por lo tanto, depende de la voluntad del condenado si se somete o no a la resocialización. En penal juvenil, esa elección del joven, ¿se respeta? En el derecho penal juvenil, esa elección, ¿es coactivo el sistema tutelar? ¿Debe ser coactivo? ¿O puede ser, o tiene que ser también un sistema voluntario como lo es el derecho penal de adultos? Digo, lo que no legitima en el derecho penal de adultos, creo que no puede ser una buena razón para que se legitime la intervención en el derecho penal juvenil. Y además, no respeta el principio de derecho, es una injerencia inadmisible en la esfera íntima de la persona, y además cambia las bases yo lo pensaba para también los jóvenes tienen capacidad de elección, también un joven de 16 a 18 años tiene autoadministración en parte. Por lo tanto, si después se quiere cambiar la personalidad del joven cuando cometió el hecho delictivo, si el sistema tutelar o el sistema de cómo la palabra sistema tutelar es una palabra prohibida en derecho penal juvenil, no es tutelar, es de protección de derechos. ¿Cuál es la diferencia? En los hechos no lo tengo tan claro, pero la diferencia es que ese sistema tutelar o sistema de protección de derechos, mediante la pena y mediante la resocialización se pretende que el joven cambie, con lo cual la idea que existe en el momento de la imposición del castigo, la personalidad, la ciudadanía del joven, es cambiada después mediante la protección de derechos. Por lo tanto, esa paradoja irresoluble que es respeto la capacidad de elección del joven, pero a la vez
pretendo cambiar su personalidad, mejorándolo. Y entonces ese cambio de personalidad es de algún modo una falta de respeto a esa capacidad de elección que fundaba su responsabilidad penal. Es la paradoja de la resocialización que no se explica en el derecho penal de adultos, pero tampoco en el derecho penal juvenil. Por lo tanto, esta idea de derecho penal juvenil basado en la idea de resocialización no puede ser la razón que legitime la intervención penal, que justifique la intervención penal, como no lo es en el derecho penal de adultos. ¿Es una aspiración del derecho penal juvenil? Lo es. Es una aspiración, es un límite, por eso la perpetua no es posible. Tiene el derecho a resocializarse y el Estado tiene el deber internacional, por los pactos internacionales, de ofrecer esa capacidad, ese estado resocializador. Pero es una oferta, sigue siendo una oferta. También el joven tiene la posibilidad, tiene que consentir ese tratamiento. Entonces, esa es la primera cuestión. Digo, bueno, me parece que el derecho penal juvenil no tiene en la idea de resocialización un límite, como no lo tenía el sistema de medidas tutelares, ¿no? Las medidas tutelares, ¿por qué fracasaron? Porque violaba el principio del hecho, conducía a medidas de seguridad indeterminadas, era paternalista, pero bueno, se le parece mucho a esto, a la parte del sistema penal juvenil que es un sistema de protección de derechos. Entonces, me parece que mi intuición es que el derecho penal de adultos y el derecho penal juvenil deben encontrar idéntica justificación. La justificación debe ser la misma. Lo que cambia es los grados de responsabilidad, los grados de autodeterminación. Hay una parte de los derechos de un joven que no son administrados por el propio joven, sino que son administrados por otros. Una persona, un joven tiene un ámbito de heteroadministración. Hay muchos derechos de los jóvenes que son administrados por terceras personas, por sus representantes legales, por sus padres, y entonces esa idea es para mí la que fundamenta la menor responsabilidad del joven. Pero lo que primero que quería decir es, bueno, la primera conclusión, si se quiere, yo diría al final de varias, no tengo acá yo mi Power, Noelia, pero hay un final para no hacerlo, dice la primera conclusión provisional, debe ser varios, varias filminas después. Esa primera conclusión provisional es, bueno, el régimen de protección de derechos en el que está inmerso el derecho penal juvenil se parece mucho al régimen tutelar ingerente, paternalista que desatiende el principio del hecho, y entonces esa evolución no es una evolución muy racional. Digo, tenemos que ir a un sistema de derecho penal que sea un límite para la protección, para el poder punitivo del Estado, un derecho penal que no trate al joven como objeto, porque ese es otro argumento, ¿no? Dice, el sistema penal no puede ser un sistema que trate al joven como un objeto, si usted es un sujeto de derechos. Ahora, que sea sujeto de derechos no quiere decir que sea sujeto de deber. Un niño de 10 años es un sujeto de derecho, tiene derecho a muchas cosas, pero no por eso tiene un deber de no infringir un deber penal. Por tanto, que sea sujeto de derechos no significa que sea sujeto de deber. Que tenga derecho a la rehabilitación no quiere decir que la rehabilitación justifique el sistema penal juvenil y mucho menos para menores de 16 años. Por lo tanto, hay que encontrar una razón, si no es la protección de derechos, no es la protección de derechos lo que justifica un derecho penal con garantías. Digo, es un argumento falaz. Que haga falta más garantías no quiere decir que haya falta de derecho penal. Puede haber garantía en un sistema de protección y entonces garantizar la contradicción, la oralidad, los derechos del joven acusado en el sistema penal juvenil no necesita de un sistema necesariamente penal. Puede ser de un sistema que sea de protección de derechos. ¿Y qué es lo que a mí me parece que debe conservar un sistema para los menores de 16 años? He escuchado por ahí que se dice, bueno, los chicos de 15 años ya saben muy bien lo que hacen. Hay muchos chicos que tienen una capacidad enorme y que conocen muy bien cómo funciona una organización criminal y son la mano ejecutora de los hechos de una organización criminal que comete esos hechos a través de la mano de los jóvenes, ¿no? Digo, no es una buena razón para justificar la punibilidad de jóvenes de menos de 16 años, ¿no? Digo, para eso existen
muy buenas teorías sobre la responsabilidad de organizaciones empresariales complejas, de organizaciones criminales complejas, y una buena teoría del delito y una buena investigación nos va a garantizar que los superiores jerárquicos de esa organización sean responsables y no caigamos sobre la mano ejecutora, que es la mano más débil, no instrumentalicemos a ese chico de 15 años, que además son muy pocos los casos de que los que pasa esto. No hay razones, digamos, ni estadísticas, ni filosóficas, ni de derecho penal para justificar un avance sobre la punición a pibes que tienen menos de 16 años. ¿Qué creo? ¿Por qué no están justificadas esas razones? Y me parece que donde se juega la legitimidad del derecho penal juvenil, en la idea de si un joven puede ser autolegislador. ¿Qué es la idea de autolegislador? Bueno, participa de la deliberación democrática un joven para ser responsable penalmente. Un joven de menos de 16 años no vota, ni puede votar. Es decir, no hay una razón por la cual ese joven no participa del discurso político. Primera pregunta es, ¿tiene la posibilidad de que esa norma que le obliga al joven es una norma que es su norma, él atribuye, tiene la capacidad de participar en el discurso político? Esa es la primera razón por la que no puede ser punible un chico de menos de 16 años. No participa, no puede elegir ni puede ser elegido, no participa del discurso político. Tiene ¿sobre qué sector recae el sistema penal juvenil? ¿No? ¿Sobre qué ámbito de jóvenes recae el sistema penal juvenil? Digo, puede llegar a ser, la idea de resocialización, puede llegar a ser una idea elitista. Es decir, bueno, el derecho penal juvenil va a recaer sobre jóvenes que de algún modo están en los márgenes de la sociedad, ¿no? Digo, jóvenes víctimas de la injusticia distributiva. Si vemos los chicos que tenemos en el sistema penal juvenil, en general la desocialización es una buena excusa para la injerencia del sistema penal, ¿no? Entonces, el sistema penal el sistema penal juvenil recae sobre sectores desfavorecidos. Me pregunto si esa idea no es una idea elitista, es decir, no solo no es autolegislador un joven de menos de 16 años, sino que es un joven que el Estado desprotege. Digo, frente a un joven que desprotege, frente a un joven que no puede votar ni ser elegido, no hay una buena razón para atribuir responsabilidad penal a chicos de menos de 16 años. Y además tampoco de algún modo tienen deberes positivos con el Estado, ¿no? Un joven de menos de 16 años no puede trabajar, salvo que se le dé el consentimiento. Un joven de 16 años no puede celebrar contratos, no tiene capacidad de negociar, no tiene deberes positivos con el Estado, no paga impuestos, no puede elegir su educación. Un joven de 16 años tiene una heteroadministración bastante marcada, no es plena autodeterminación. Y entonces lo que fracasa frente al joven, ahí están los presupuestos formales, lo que fracasa frente al joven es que no tiene ni la capacidad formal ni la capacidad material, ni se dan los presupuestos formales, autodeterminación, autoadministración, ni materiales, protección por parte del Estado para que se justifique una intervención penal como la del derecho penal juvenil. Por lo tanto, la primera conclusión es esa. No hay razones ni formales ni materiales que justifican la intervención del Estado frente a frente a un joven que tiene menos de 16 años. No estoy absolutamente en contra, por estas razones, de la imputabilidad o una ampliación de la edad de imputación de los jóvenes adolescentes. Bueno, vamos a la segunda parte. Se dan esos presupuestos formales para los jóvenes que tienen más de 16 años, pero menos de 18. El sistema penal actual es un sistema legítimo. Bueno, ganan los jóvenes en la posibilidad de participar del discurso político. La participación del discurso político de un joven de más de 16 años es un joven que puede elegir. No puede ser elegido, pero puede elegir, puede votar, puede participar en los colegios de los centros de estudiantes, tiene un discurso, una participación política, pero también sigue siendo en parte heteroadministrado. Parte de los derechos de un joven son administrados también por otros. Por lo tanto, el sinalagma autodeterminación es lo que justifica la pena. La autodeterminación existe, pero es menor que en una persona plenamente autorresponsable.
Por lo tanto, me parece que ese sinalagma está incompleto. Por tanto, si el sinalagma, libertad, responsabilidad, está incompleto, la respuesta penal tiene que ser también menor a la medida de ese sinalagma que está disminuido, incompleto. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esta idea? Que no es la indulgencia del Estado la que justifica que la reducción de la pena que se le impone a un joven sea una reducción a la pena de la tentativa. No es la justificación. Yo diría, Noelia, que esto, yo quiero hablar poco. Si dejamos en todo caso, posiblemente el power que te lo he dado en condiciones sin haber acordado que pasamos, esté confundiendo más que lo que esté ayudando. Así que si quieres, sácalo y en todo caso, eso. Sí. Eh, Perdón por las dificultades tecnológicas, pero lo que decía es, eh, un joven de mayor de 16 años, pero menor de 18, tiene una libertad de autodeterminarse, pero en parte es administrado por otro. Ese sinalagma está incompleto, por lo tanto la pena es menor, no porque el Estado sea un Estado que perdona, que es indulgente. Tenemos el deber de imponer una pena menor y el deber de que la tentativa, como lo dije en algún fallo, en el fallo Ledesma Reche, que dije, la pena de la reducción de la pena tentativa es imperativa, es una obligación para el juez penal juvenil. ¿Por qué es una obligación? Porque el sinalagma, porque el sujeto sobre el que recae esa pena no tiene plena autodeterminación, no tiene plena autoorganización y además tampoco ha sido beneficiado por el sistema de protección del Estado. Es una víctima de la injusticia distributiva, no solo no tiene plenos derechos, sino que tampoco ha sido protegido plenamente por el Estado. Con lo cual no es ciudadano en virtud de igual protección y tampoco es ciudadano en virtud de la autolegislación. Ese menor sinalagma justifica una pena que esté por debajo de la que se le impone a una persona adulta. Entonces, esa menor responsabilidad no es una gracia, no es un perdón del Estado, sino que es una obligación del Estado reducir la pena a los casos de tentativa. ¿En qué se justifica esa pena cuando hay esa menor autodeterminación? En la resocialización. Yo creo que la idea de resocialización tiene que ser una idea que limite, como dice Jaime Couso, un amigazo chileno que además un gran profesor y un gran especialista en derecho penal juvenil. Él dice, no puede transformarse la idea de resocialización en una idea que sea un desprivilegio para el joven y que además trate al joven, sobre todo recaiga sobre los sectores más desfavorecidos por el Estado. Digamos, el joven que está en una situación de injusticia distributiva, le cabe más la idea de resocialización que a un joven que no tiene esas desventajas. Por lo tanto, la primera advertencia es cuidado. No seamos elitistas en la utilización de la idea de resocialización, porque esa idea puede ser desventajosa solo respecto a quienes están en los márgenes de la vida social. Por lo tanto, la idea de resocialización debe ser una idea para reducir la intervención del Estado, intentar que el sistema penal juvenil, el joven tenga el menor contacto posible, dice Couso, con las instituciones, y que si se impone una pena, la pena sea en relación, primero, de extrema ratio y de última ratio, y solo en relación a lo que cometió por el hecho y no por lo que necesite para ser resocializado. La idea de resocialización es una idea que debe reducir la pretensión punitiva del Estado y no ampliar esa punición. Por lo tanto, tenemos entonces un sistema justificado respecto al joven. La pena tiene que refutar ese hecho del joven, pero al menor costo posible para ese joven. Por lo tanto, en mi opinión, también creo que lo dije en el caso Ledesma Reche, creo que el sistema penal juvenil debe distinguir, como también creo que es una distinción que es muy útil para el derecho penal de adultos, cuáles son las normas centrales que rigen una sociedad, que ni siquiera un chico de 16 a 18 años puede ignorar. Digo, el homicidio, la privación ilegítima de la libertad, los abusos sexuales, sobre todo los abusos sexuales con acceso carnal o con los gravemente ultrajantes, son normas que pertenecen al núcleo duro de una sociedad. No hay sociedad posible sin esas normas. Esas normas son el núcleo duro del derecho penal juvenil. El núcleo duro del derecho penal juvenil de penas debe ser
limitado a esos delitos. Un sistema penal juvenil moderno debería refutar con pena solo los hechos que pertenecen a ese núcleo duro de la identidad normativa de una sociedad. Es decir, debería refutar con pena los hechos gravísimos. ¿Cuál es la pena para esos hechos gravísimos? La pena de adultos, la pena perpetua que se impide en el caso de Mendoza, no, una pena que se reduzca obligatoriamente a los casos de tentativa con el régimen penal actual, hechos gravísimos con penas que son graves, porque los hechos que en abstracto tienen pena de prisión perpetua, la tentativa tiene una pena muy alta. Bueno, eso, el núcleo duro de esos delitos, de los delitos que además por otra parte son los que casi la justicia penal juvenil se dedica exclusivamente, ¿no? Digo, la justicia penal juvenil solo impone penas en esos hechos graves, pero de manera más reducida. Esos hechos graves son los que justifican, en los únicos casos en los que, en mi opinión, puede estar justificada una pena privativa de libertad. Una pena privativa de libertad reducida por la disminución del sinalagma, libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias, que refute el hecho al costo menor posible para el joven. Ese derecho de núcleo duro, ese derecho penal juvenil de pena privativa de la libertad, solo se justifica frente a hechos gravísimos. La función de la pena ahí no puede ser la de resocialización, porque la idea de resocialización no justifica la intervención del Estado. La pena es una retribución que refute ese hecho al menor costo posible para el autor, pero que a la vez signifique la reafirmación del derecho. Casos exclusivamente de hechos gravísimos. Cuando el hecho no tiene esa gravedad, es una interpretación que también he usado para la prisión preventiva, cuando el hecho no pertenece a ese núcleo duro, sino a normas menos centrales, hechos menos graves, creo que puede seguir subsistiendo un derecho penal, pero un derecho penal que utilice equivalentes funcionales a la pena para solucionar esos conflictos. Cuando la pena no es grave, cuando el hecho no es grave, o no tiene la gravedad de un suceso que requiere la refutación mediante pena. Si el equivalente funcional a la pena quiere decir que refute el hecho, que reafirme la vigencia del derecho, pero al menor costo posible para el joven, que no sea una pena privativa de la libertad, y acá aparece muy bien, muy clara la idea de justicia restaurativa para los hechos no gravísimos, para los que hay algo para hacer desde el punto de vista de la justicia restaurativa. Me parece que la teoría de los equivalentes funcionales a la pena tiene algo para decir en ese ámbito. Pena disminuida por la disminución del sinalagma para los hechos gravísimos, equivalentes funcionales a la pena, justicia restaurativa para los hechos no decisivos, no tan grandes, que no pertenecen a ese núcleo duro que es el homicidio y normas parecidas, y un derecho penal, recuperemos el derecho penal de protección, de verdad de protección, para los jóvenes que no tienen todavía 16 años. Para eso solo un sistema de protección con garantías. No necesitamos un derecho penal, no necesitamos las garantías del derecho penal para ampliar la punibilidad a jóvenes entre 14 y 16 años. Lo que necesitamos es, en todo caso, garantías, intervención del Estado, pero no un sistema de penal para esos jóvenes. Por lo tanto, me parece que esas tres líneas de pensamiento, hechos graves, penas disminuidas que refuten el significado de ese hecho, un hecho de un joven significa menos que un hecho de una persona adulta, tiene menos sentido delictivo, un derecho penal de equivalentes funcionales a la pena, es decir, de justicia restaurativa, y un derecho penal de medidas de protección con garantías para los jóvenes que todavía no han cumplido los 16 años. Me parece que de esa manera vamos a tener un derecho penal de jóvenes que son ciudadanos, no enemigos, de jóvenes que son respetados como personas, que no pierden su personalidad, que se les respeta su personalidad, pero que a la vez no dejan de ser pibes. El derecho penal no es de pibes, el derecho penal es de cosas de grandes, no de chicos. Muchas gracias. No sé si quieren que podemos hacer una Omar, discusión, lo que quieran. bueno, clarísimo como siempre en esta postura que vos tenés. Eh, por ahí en este momento estaría, bueno, tenemos algunos mensajes. Está presente acá en la sala el doctor Fernández Mendía. Saludo, doctor, que no podía entrar. Un gustazo, gracias por estar. Ajá, y bueno, y también de la doctora García Nieto de San Juan. Adriana, hola Adriana, Ajá, bienvenida.
Iride o Chabela Grillo, me dicen acá por la cucaracha. Mm. Bueno, ahora la idea es que tengamos un espacio de aporte, consultas, algunas preguntas. Quien esté dispuesto, bueno, puede levantar la mano o abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. Javier, tenemos Sí. por cuestiones de Ah, orden y de seguridad, tenemos cerrado el acceso a los micrófonos. Sería importante que lo pudieran realizar Habilitar. primero por el chat y ahí sí podríamos llegar a ah, buscar para habilitarlos. ok. En el uso Sería bueno que podamos habilitar los micrófonos ya, ¿no? Para que la gente Ah, que quiera sí, venir, bueno, sí, me parece perfecto. mejor. Habilitamos todos. Bien, Sí, y que habilitás levante la mano el que vos. quiera preguntar. Dale, bien. Ok. Ahí el Ahí doctor veo que levante la mano el doctor Díaz. Fernández Mendía. Hola, Ah, doctor, ¿cómo le va? Lo tiene silenciado, doctor. está silenciado. A ver, ahí lo van a abrir, ahí lo van a abrir. Un segundito que ahí lo abre. No, mi pregunta tiene también un tema de capacidad. Mi responsabilidad funcional ha sido generalmente en el foro civil y de derecho privado, pero siempre me preocupó este tema y quería hacer una pregunta muy simple. Desde el punto de vista convencional, estos intentos de imputación, digamos, muy anticipada, ¿no se contrapone con la progresividad de los derechos humanos? Sí, yo creo A lo eso, doctor. mejor es Creo que una es una pregunta de reforma litigen. regresiva en ese sentido. Sí, sí, usted tiene toda razón. Para mí una reforma en ese sentido es no solo injustificada desde el punto de vista filosófico y de la legitimidad de la pena, sino desde el punto de vista de la convencionalidad. Es regresivo, ¿no? Y no progresivo una reforma de esa índole, ¿no? Así que estoy de acuerdo con usted. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. No, por favor. Yo, bueno, Discutamos un poco, ¿no? perdón, Sí, ahí no sé si nos manejamos con levantar la mano. Si pido la ahí palabra, la veo a Adriana. no sé, ¿puedo Cuando hablar? quieran. Bueno, ahí estoy activo. Bueno, ¿Qué buenas tal? tardes, excelente la charla. Simplemente algunas cuestiones prácticas, digamos, que se han ido suscitando fundamentalmente en esto de la cuestión de la tentativa, de la escala penal de la tentativa, que sabemos la escala penal de la tentativa hoy en día para los delitos más graves de 10 a 15 años. ¿Cómo jugaría esta posibilidad de penas que superen los 15 años? Es decir, una pena de 20 años, porque, por ejemplo, se elimina la opción diciendo que es optativa, la posibilidad de bajar a la tentativa en homicidio simple y en definitiva se termina aplicando en un homicidio simple una pena más grave que un homicidio calificado o dejar de aplicar la escala de la tentativa en un homicidio calificado sobre pretexto de que, bueno, si en el homicidio simple se puede aplicar una pena más grave. Si esto sería constitucionalmente válido o tendríamos que considerar que la escala máxima para menores es de 15 años. Bueno, me parece difícil de legitimar una pena por un delito común más grave que la de la reducción por el delito más especial más grave, ¿no? Digo, no todo lo que yo he hablado aquí es de lege lata, ¿no? Hay mucho de lege ferenda. Habría que establecer un sistema de penas reducido eh, más trabajado, pero no me parece que pudiera legitimarse convencionalmente que una pena por un delito básico sea más grave que la que se establece para la reducción de la tentativa en un delito que tiene la máxima penalidad. No estoy de acuerdo con vos. Gracias por la pregunta. Ahí la doctora Nieto tiene habilitado el micrófono. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias enormes. Siempre es un Adriana, placer gracias. escucharte, Omar. Bueno, y gracias a Reflejar por permitir estas instancias. La verdad que para quienes no somos penalistas, pero que por nuestras funciones estamos obligados a poder a estar en estas temáticas, creo que por lo menos es reflexivo. Particularmente quería, digo, por supuesto que acuerdo esto de que la solución no está en mirar cuánto más condenamos, sino qué más hacemos para que no se delinca y que una vez de que los chicos y que las personas en general cometen estos delitos puedan asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos
de una manera que sea efectiva esa asunción de responsabilidad, que es lo que en definitiva buscamos cuando hablamos de resocialización, y creo que en esto es lo que decías, Omar, lo que uno busca siempre es poder asumir la consecuencia de los actos y a partir de ahí poder convivir en paz. Ahora te escuchaba y no es para profundizar en el tema, pero sí para poder trabajar y decir, bueno, hablabas de justicia restaurativa y creo que se habla mucho de justicia restaurativa de uno u otro lugar, pero diste como un marco, o entendí yo, creo haber entendido que diste un espacio, un tiempo y un momento de la justicia restaurativa. Es decir, fue así, es realmente, digo, uno puede pensar en justicia restaurativa como una herramienta válida dentro de un marco, de un espacio, de un tiempo y no la solución, o es la solución. A eso iba la pregunta. ¿Qué es lo que pensás? Y bueno, lo que puedas explicarnos. Gracias, Adriana, gracias por estar. Primero te agradezco mucho y me pone muy feliz verte ahí, estar con nosotros y gracias por la pregunta. Así que un gustazo verte, o que sea por acá virtualmente. Lo que pienso es que hay hechos o normas tan centrales para la sociedad que su vulneración muchas veces no queda remedio. La última ratio, la última solución es la pena. A veces no queda otro remedio que la pena, siempre disminuida. En esos casos es posible justicia restaurativa por los hechos gravísimos, equivalentes funcionales a la pena en hechos gravísimos. Yo creo que eso es posible. Son más difíciles de conseguir. Habría que encontrar una pacificación, una solución que pacifique todo el conflicto, y a lo mejor en derecho penal juvenil es posible, pero la regla, lo normal es que frente a un hecho gravísimo, un homicidio, criminis causa, un derecho penal reducido por la menor capacidad de culpabilidad de un joven no es la única salida. A lo mejor no tenemos otra salida que poner una pena que va a ser grave, pero no tan grave como un adulto. En esos casos, en general, la pena es pena privativa de libertad, menor pero pena. A lo mejor encontramos algún espacio para la justicia restaurativa, que es el ámbito que yo digo de poner equivalentes funcionales a la pena, que solucionen el conflicto como la pena, pero sin la pena. Y ese es el ámbito que yo creo que es el ámbito de mayor operatividad de la justicia restaurativa, es decir, hechos que no pertenecen al núcleo duro de la identidad de una sociedad. No es que un pibe que mató en un homicidio robando, no es un pibe que violó, es un chico que robó con un arma, por ejemplo. Un hecho grave, 7 años de pena de mínimo para los adultos. Bueno, ese hecho a lo mejor se puede solucionar con justicia restaurativa, se puede evitar la erosión de la norma de otro modo que no sea con una pena efectiva de prisión. Entonces, ese es el núcleo que me parece que puede funcionar mejor la justicia restaurativa. Cuando no queda otro remedio que la pena, a veces, aún en el derecho penal juvenil, a veces no queda otro remedio que la pena, aunque la pena sea siempre disminuida. Para los casos en los que queda algún remedio, me parece que ahí juegan los equivalentes funcionales, la teoría de los equivalentes funcionales, que es una teoría que permite castigar o resolver el conflicto sin pena, y a la vez garantizando o siendo menos ingerente con un joven. O sea, esa es no sé si queda respondida la pregunta. Absolutamente, absolutamente, porque, bueno, uno siempre trata de trabajar, a veces no siempre bajo el nombre de justicia restaurativa, porque a veces, bueno, ahora hay una metodología de justicia restaurativa, pero creo que desde hace mucho tiempo los poderes judiciales trabajan con con medidas alternativas, con unas otras herramientas, como bien decías, que, bueno, ahora uno los puede metodológicamente establecer bajo lo que ahora se da en llamar justicia restaurativa, pero uno viene trabajando con estas otras herramientas y creo que es lo importante. Más allá del título que le pongamos, poderle dar a los magistrados y a las magistradas alternativas que sobre todo son en beneficio del cumplimiento del objetivo. Gracias, no quiero ocupar la tarde. Gracias, Gracias. Adrián. Ahí está la doctora Ahí está Claudia Claudia. Nahual, y después te voy a leer unas preguntitas que hay en el chat. No, yo algo muy cortito. Quiero dejarles a todos, porque como ustedes saben, algunos seguramente lo saben, UNICEF ha conformado ya desde hace varios años, yo estoy desde el año 2015 en esa red, una red nacional de jueces y juezas de cortes y superiores tribunales especializados en materia penal, sobre todo desde el punto de vista de la niñez, de la infancia y la adolescencia. Y yo les sugiero
buscar en la página de UNICEF, que pueden entrar fácilmente en el micrositio de la red. El año pasado, antes de la asunción de este nuevo gobierno, se hizo una declaración que suscribimos todas las provincias argentinas, porque habíamos un representante de cada superior tribunal y corte, que suscribimos todos, de no regresividad, justamente por esto que hablaba Eduardo Fernández Mendía, de no regresividad, de prohibición, digamos, en cuanto a la baja de la punibilidad a 14 años o 12 años o distintos ensayos que se van haciendo en otras partes de Latinoamérica y que por ahí replican en los medios argentinos. Pero les digo esto nada más porque me parece que en ese documento no solo hacen referencia, hacemos, todos los que participamos en la red, guiados por los especialistas de UNICEF, hacemos acotaciones relacionadas con la edad, sino con otros puntos también. Así que quería dejar esto dicho nada más. Excelente, Claudia. Buen aporte. Gracias, Claudia. Bueno, te leo dos preguntitas. Uno de Natalia Alejandra Justina, que dice si puede repetir el fallo que citó en cuanto a la obligatoriedad de la aplicación de la reducción a la tentativa. Es un fallo de nuestra corte que se llama Ledesma Reche, ahí lo vamos a poner a disposición. También podemos poner a disposición nuestro fallo sobre prisión perpetua y ahí combinamos las dos cosas. Lo ponemos a disposición de todos y todas. Sí, por favor, si lo pueden poner a disposición. Gracias. Gracias. Y bueno, y Marisa Aquino dice, apareció una excelente exposición, quería consultarles dos temas. ¿Cuál sería el fundamento de la reducción de la escala penal al grado de la tentativa? Y dos, si esa reducción de la escala de la tentativa en realidad no sería mejor absolverle en vez de aplicación de la pena. Esto surge el artículo 4 de la 2278, ¿no? ¿Por qué se debe reducir la pena en el derecho penal juvenil a la tentativa, que es la alternativa que da el legislador, ¿no? O el reglamento, el decreto ley? Esa alternativa, ¿por qué creo que es un imperativo para el juez? Porque el sinalagma, libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias, es menor, está disminuido, está incompleto cuando el responsable es un joven. Un joven tiene menos autodeterminación que una persona adulta. No puede trabajar, no puede celebrar contratos no tiene capacidad negocial, no paga impuestos, no puede ser elegido, no puede ser autor de muchos delitos de funcionario no puede ser autor, en la medida que no participa de la relación negocial, muchos delitos contra el patrimonio tampoco los puede cometer, es decir, tiene menos autoorganización, menos capacidad de autodeterminación. Eso significa que como sinalagma tiene menos responsabilidad. ¿Por qué a la tentativa? Porque la tentativa es lo que nos da el régimen penal de disminución que nos da el decreto ley. Si es obligatorio poner pena, no, todo lo contrario. Yo digo que solo cuando la pena cuando no queda otro remedio que no sea como solución de conflicto. Creo que el derecho penal juvenil, en eso hemos aprendido mucho todos, se reduce a lo imprescindible, cuando no queda otro medio menos lesivo que no sea la pena. Por lo tanto, la pena... Es la aplicación de la pena lo que más hay que explicar. ¿Por qué no se ha utilizado un recurso menos lesivo que la pena? Es una cosa que el juez también debe fundamentar en su solución, ¿no? Por eso la mayor parte de los casos de derecho penal juvenil se resuelven con declaración de responsabilidad, pero con exhibición de pena, que me parece que esa tiene que ser la regla de la solución del conflicto cuando hay jóvenes involucrados, ¿no? Por lo tanto, no es que hay que imponer pena siempre, hay que poner pena solo cuando no queda otro remedio que no sea ese recurso. No sé si queda contestada la pregunta de la colega que preguntó. Perdón, el fallo Maldonado también Sí. de la Suprema Corte de Nación, perdón, también yo creo que ahí se entiende como que la escala de la tentativa digamos, es la regla. Algunos cuestionan, pero quienes militamos en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, yo creo que esto claramente, como usted lo explicó, es la regla, absolutamente. Sí, yo también creo lo mismo, Natalia, gracias por la intervención. Lo que no No. me termina de convencer de ese fallo es que se centra mucho en la idea de resocialización. A mí la idea de resocialización Puede ser. es un paquete que viene con algunas tortitas, Sí, con algunos postres. absolutamente, sí, sí. Entonces, cuidado que con el nombre de la realización tenemos un intervencionismo y un paternalismo parecido al del derecho de medidas. Entonces, sí. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo quiero hacer una encantó pregunta. Perdón,
Porque Bueno, me encantó la reflexión que usted hacía con respecto a justamente esto de que la resocialización no implique, bueno, esto del intervencionismo del Estado. Em, Así que bueno, nada, Gracias, gracias muchísimas Natalia. gracias. Gracias. Había otra... ¿Usted, Liliana, quería hablar? Sí, no me funciona la cámara. Buenas tardes. Mm. En primer lugar, bueno, quisiera decirle que me pareció excelente todo lo que expuso, muy, muy interesante, además muy aclarativo para mí, que estoy a cargo también de un juzgado de niñas, niñas y adolescentes subrogando. Eh, y mi pregunta concretamente iba a lo siguiente. Usted dijo que en los delitos, digamos, que forman ese núcleo duro, podemos imponer, deberíamos declarar la responsabilidad penal del niño, niña y adolescente y establecer en ese caso, por ejemplo, casos de homicidio o abuso, una pena dentro de la normativa de la pena de tentativa. Así creo lo entendí. Respecto de las otras cuestiones, cuando se trata de delitos que son de menor monta, como decimos, entonces así podríamos hacer exactamente lo mismo, de declarar la responsabilidad del niño, niña y adolescente, y en ese caso no imponerle una pena, pero ahí bien, al no imponerle una pena, se busca una solución de otro tipo o directamente no se le coloca pena. Esa es la duda que tengo. O se busca una resolución desde otro lado. Muchas gracias, Liliana, por la pregunta. La primera parte de la pregunta es, para hechos gravísimos, pena. Yo digo como lo normal es que esos hechos no admitan otra solución que no sea una pena Sí, por reducida. supuesto. Sí. Si no queda otra, pena. Si hay alguna solución posible para los otros casos, yo diría que para esos casos la justicia restaurativa, en esos casos generalmente la jurisprudencia penal juvenil declara la responsabilidad, que declarar la responsabilidad por el hecho penal del joven por lo menos cumple la función de refutar simbólicamente el hecho, sin la necesidad del dolor penal de la ejecución de la pena. Por lo tanto, quizá esa refutación, esa declaración, esa comunicación sirva como solución del conflicto. En esos casos, generalmente hay exhibición de pena. A veces se considera que el dolor que ha padecido el joven durante el Perfecto, proceso, entiendo. Sí. Es como por la ejemplo, no sé, pena. un chico que ha estado mucho tiempo internado en un régimen penal juvenil, a lo mejor ese tiempo de cumplimiento es suficiente dolor para refutar el hecho, más la declaración de responsabilidad, y entonces se exime de pena. En esos casos, en general, hay exhibición de pena. Y es el ámbito que yo Bien, creo que mejor funciona la justicia restaurativa o puede funcionar. perfecto, lo entendí perfecto. Gracias, Liliana. Respecto, otra preguntita más aclarativa de esto. Cuando se fija, bueno, nosotros en esta provincia de Jujuy tenemos un régimen penal juvenil nuevo que acaba de ser inaugurado a partir del 1 de marzo de este año y prevé un sistema diferente, digamos, el régimen de un juicio a los niños y niñas adolescentes superiores a los 16 y 18, como la ley establece, pero establece después un nuevo sistema para lo que es el proceso penal de la provincia de Jujuy que no está previsto, que es el juicio de cesura. Y respecto a eso, ¿a dónde se apunta, digamos, para la determinación en su caso de la pena? ¿A qué informes particularmente se debe apuntar? Porque el régimen habla de, o sea, perdón, la ley habla de eso, de abrir un paréntesis de 20 días y convocar y realizar nuevos informes socioeconómicos o bueno, socioeducativos sobre el niño. ¿A dónde apuntamos? Es la pregunta para determinación de la pena en su caso. Bueno, digamos, el juicio de censura, que es una idea que tenía, que introdujo en nuestro derecho procesal el gran Julio Mayer, el Sí. querido Julio Mayer, es una idea que yo comparto. Digo, me parece que está bueno que una cosa es la declaración de responsabilidad, la imputación de culpabilidad, y otra cosa es Exacto. la pena. Entonces, la medida de la pena, sobre todo en un joven que viene sometido al sistema de protección, me parece que la medida de la pena tiene que ser la medida del hecho, ¿no? Un derecho penal de culpabilidad por el hecho tiene que también imponerse en el ámbito del derecho penal juvenil. Los informes favorables por los niveles de socialización del joven, por su inserción
en su ámbito de vida, por sus problemas o no de salud mental, pueden ser una razón para disminuir la pena, pero nunca pueden ser una razón para aumentar esa penalidad. Por lo tanto, el principio de responsabilidad por el hecho es el límite que tiene el derecho penal de adultos, pero también el derecho penal juvenil. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Antes de darle la palabra a Natalia Guiombini, que ha levantado la mano, hay dos preguntas en el chat. Dice, hablando de núcleo duro, ¿qué respuesta sería conveniente para reiteración de delitos simples? Y otra que habla de respecto de aplicación de la escala de la tentativa, si esto también sería aplicable para perforar el mínimo de 2 años en la prescripción de la acción penal. ¿Se entienden las dos preguntas? Sí. La primera pregunta era Es respuesta para reiteración de delitos simples. para la reiteración de delitos, digo, para adultos, la reincidencia, digo, tiene una paradoja, ¿no? Digo, el Estado no resocializa, ¿no? Digo, la pena de prisión se cumple sin que el Estado resocialice. Sin embargo, la reincidencia, en términos de responsabilidad, le pone toda la responsabilidad de la desocialización en cabeza del reincidente, ¿no? Es raro, porque digo, el Estado tiene la obligación internacional de resocializar, tiene la pena, tiene un fin resocializador, la pena no resocializa, sino que desocializa, criminaliza, y después, pero si hay reincidencia, la responsabilidad es exclusiva del reincidente. Digo, ese razonamiento es un poco el que se pretende llevar al derecho penal juvenil. Yo no creo que para la justicia, para los delitos leves, de reiterados, no hay cosa mejor que criterios de justicia restaurativa. No tengo claro cuáles, no son temas que yo haya trabajado en justicia restaurativa, pero ahí me parece que la solución del conflicto es, sin ninguna duda, un equivalente funcional a la pena, una solución de justicia restaurativa y no pena, pese a la reiteración. Y la otra pregunta, si se puede perforar el mínimo, yo nunca he sido muy favorable a esa idea. No me parece que la idea que es el legislador el que tiene que definir cuál es el mínimo, ¿no? Un juez provincial, un juez de corte provincial, como he dicho alguna vez, que tiene acuerdo solo de la legislatura provincial, no del Congreso de la Nación, tiene facultades para decir cuál es la pena y poner una pena menor del mínimo, que es lo que ha dispuesto el legislador. No es una solución que me guste. Puedo no estar de acuerdo con la pena, es cierto, muchas veces no estoy de acuerdo, pero me parece que ese es un cambio que tiene que ser el legislador, no el juez. No me gusta legislar, me gusta dictar la sentencia que creo adecuada a la solución del caso, pero no legislar. Nunca he perforado ese mínimo, aunque he puesto penas en las que no he estado de acuerdo con ese mínimo, ¿no? Esa es mi explicación, que posiblemente sea un poco desilusionante. Natalia Giombi, perdón. Tenía otra pregunta, pero empiezo quizás por responder esta cuestión del perforar el mínimo, y en esto coincido en que nosotros los jueces, por lo menos en mi caso, no podemos legislar, y creo que ahí la salida está en el único artículo de la ley 22.278, que creo que es nuestra gran herramienta ante la falta ¿no? de un régimen penal juvenil nacional, que tiene que ver con la absolución. El juez que puede lo más, en este caso, que es la absolución, y allí buscar esto que habla el especialista, nuestro maestro también Couso, Jaime Couso, en cuanto a la especialidad de las sanciones. Él nos habla de que ante esta posibilidad, en nuestro caso en Argentina, el artículo 4, que nos permite absolver, esto no quiere decir que no se dé una respuesta al delito, sea mayor o un delito menor. Y allí nosotros lo que hacemos, por lo menos en provincia de Buenos Aires, da esa respuesta a la hora de la absolución. Dictamos la absolución de la pena después de una cesura muy utilizada en nuestros procedimientos, en nuestros procesos penales juveniles. Creo también, yo creo que es el debate sobre la necesidad o no de las sanciones, otra gran herramienta, sobre todo de litigación, ¿sí? En nuestro fuero. ¿Qué hacemos aquí? Yo lo que dispongo es esto que habla Jaime Couso, una respuesta diferenciada en este abanico de posibilidades que tenemos los jueces penales juveniles. Entonces ahí es donde incorporamos la perspectiva y la respuesta restaurativa
aún en aquellos delitos graves, porque esto de las prácticas restaurativas o de la perspectiva restaurativa, cómo lo incorporamos a nuestros procesos en todo tipo de casos, porque esto también nos sirve para, primero, para humanizar el sistema de justicia, tan necesario en lo que hace al abordaje del conflicto adolescente. Y las prácticas restaurativas, aún en nuestros procesos, aún en las audiencias, bueno, con esta incorporación también de la víctima, la ley de víctimas, la aplicación de la ley de víctimas a nuestros procesos, esto trajo la necesidad de trabajar de esta perspectiva restaurativa aún en aquellos delitos en los cuales parece impensado, ¿sí? Trabajar desde esta óptica. Y es este llamado también a la comunidad para que participe de estos conflictos, de estos abordajes, que hoy por hoy es sumamente necesario justamente para evitar todos estos discursos o estos estereotipos que tenemos sobre los adolescentes con los cuales trabajamos. Nosotros, la verdad que lo de la intervención restaurativa en la etapa del monitoreo empírico social, en cuanto diferimos la cesura o la determinación de la sanción, nosotros nos vamos por el artículo 4 y esos son los parámetros de la litigación en el juicio de cesura para determinar la necesidad de la pena y bueno, todas estas salidas alternativas que, bueno, que nos permiten esas posibilidades. Así que bueno, nada, eso. Buenísimo, todo lo que has dicho, lo firmo todo. Así que, Natalia, gracias No, por tu solo espacio. quería preguntarle cómo hacemos nosotros, quienes trabajamos, para transmitir a aquellos quienes hoy en la actualidad están necesitados de bajar la edad de punibilidad. ¿Cuál cree usted que desde nuestro rol, justamente desde el Poder Judicial, cuál cree usted que es nuestro rol a la hora de justamente estos debates sobre la edad de punibilidad? ¿Cómo hacemos? Porque acá parece que todos nos entendemos y todos estamos hablando la misma, ¿no? El mismo idioma. Entonces, ¿cuál cree usted que es nuestro rol o cuál es la manera que tenemos para acercar esta? Bueno, tu palabra es la palabra del especialista. A mí me parece que no hay que despreciar la palabra del especialista, ¿no? Digo, eso creo que un sistema democrático tiene que escuchar a la gente, a la ciudadanía, tiene que establecer mecanismos de intervención popular, un sistema que no solo en la justicia se tiene que abrir a la ciudadanía, también el poder legislativo se tiene que abrir a la ciudadanía. Y a la vez escuchar a los especialistas, ¿no? Los especialistas tienen un aporte que hay que escuchar y bueno, me parece que eso, por lo pronto preguntarnos cuál es la medida cuantitativa de lo que se dice que se quiere recaer, cuántos hechos, que los pibes participan de organizaciones criminales complejas. Bueno, no sé, me gustaría saber cuántos Gracias. casos. Gracias, Natalia. No, a usted. Ahí ha levantado la mano Nicolás de Santa Fe. Sí, una cuestión breve también práctica. ¿Cómo juega? Por ahí no hay muchos casos todavía, pero a partir, bueno, del 2017 que se modifica la ley de ejecución y establece restricciones a los beneficios, salida transitoria, libertad condicional. ¿Cómo juegan esta norma respecto a los condenados menores, ¿no es cierto? Que están cumpliendo pena. Yo tengo la idea de que el régimen penal de ejecución para jóvenes, no que tengo la idea yo, no es un invento mío, tiene que ser un régimen diferenciado, que tiene que haber un régimen de ejecución de penas exclusivamente y más laxo para jóvenes. No estoy de acuerdo que se aplique ese sistema para el penal de adultos. Y me parece que la misma idea de que la culpabilidad es menor, quizás se puede llevar también a un régimen más indulgente de ejecución de la pena. Me parece que esa es la línea. Hay una pregunta en el chat de Rocío Carrera, que dice, pero si el delito viene imputado en grado de tentativa, ¿cómo se lo diferencia a la del adulto? ¿Cómo aplico la reducción de la tentativa en los delitos tentados? Es la doble reducción, reducir la reducción. Ujú. Tal cual. Bien. Quiero está Bueno. mi esposa ahí en el chat que me lo explique mejor que yo, ella lo hace todos los días. Tal cual. ¿Puedo Sí, hacer doctor, Sí, encantado. doctor. Sí, sí. no,
yo voy a hacer una referencia casi literaria. A mí me parece que cuando se cometen delitos y se aplican pena, la sociedad quiere apartarlo de una manera de no verlo más. Incluso tenemos excursiones para ver juicios, para ver realmente los chicos que vean cómo ese animal salvaje tiene que estar adentro muchas veces. Y para eso, con los que hemos leído la Divina Comedia, cuando se distingue el purgatorio del infierno, yo creo que a los chicos los mandamos al purgatorio, pero en realidad los mandamos al infierno. Quienes hayan hecho visitas de cárceles, digamos, más o menos prolongadas, más o menos conscientes, hablar de que se pueda alguien reconstruir o reconvertir en un sistema penitenciario, cuando realmente es de una violencia tan grave, es que la sociedad tendría que meterse un poco más en ese purgatorio de los jóvenes para acompañar, no para ir a verlos como se los condena. Creo que el compromiso social, educativo, para que, digamos, para que vea la indulgencia, para que vea un poco, y no realmente un lugar de seguridad para que estemos tranquilos los que somos gente de bien, entre comillas. Es una reflexión literaria, pero a mí me cae muy... Las veces que he ido como civilista a ver una cárcel, salgo muy mal y creo que deberíamos ir a ver ese infierno que creemos que no es así. Perdón, ha sido quizás Es una muy lindo lo que dijo, audacia, doctor. pero Es muy lindo lo que dijo. Muy lindo. No, no tengo nada que agregar, lo ha dicho todo usted. Muchas gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, encantado. No sé, ¿hay alguna otra más? ¿Alguien quiere Llevamos una hora y media más participar? o No solo menos. preguntas, participar, opinar. Si alguno quiere hacer algún aporte, participación más. Me he sentido muy contento de estar acá, muy cómodo y me lo pasé muy bien escuchándolos Excelente. a ustedes, así que Un muchas gusto. gracias. Un Un gusto, un gusto, placer. excelente, un placer. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias. Omar, ha sido magnífico. Muchas gracias. Gracias, Gracias gracias, a doctor. todos. Gracias por Bueno, estar. Gracias, reflejamos. Claudia. Claudia. Gracias, Adiós. Omar. Agradecemos la participación de todos y todas. Y bueno, Omar, muchas gracias. A Reflejar, al Centro de Capacitación, a la Dirección de Derechos Humanos, Centro de Capacitación Manuel Sáenz, y a todas y todos ustedes. Y bueno, nos vemos pronto en el segundo encuentro. Bueno, Gracias. muchísimas Abrazo fuerte gracias. para todos y todas. Hasta luego. Gracias. Hasta Saludos, luego, chau. un gusto. Gracias. Hasta luego.